Vamos a iniciar con una excelente exposición de unos grandes expertos en el tema, y la cual va a estar moderada por la doctora Catalina Latorre. La doctora Catalina Latorre es médica de la Universidad Javeriana, especialista en Magíster en Epidemiología de la Universidad CES, Magíster en Administración en Salud de la Universidad Javeriana y directora del programa de Medicina de la misma universidad. Se ha desempeñado en diferentes cargos de gestión académica, administrativa en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Ha liderado el campo de salud pública en el programa, desde el cual ha coordinado actividades de trabajos de salud comunitaria, con énfasis en atención primaria orientada a la comunidad y a la revisión y desarrollo de programas de salud. Nuestros conferencistas son Juan Guillermo Ortiz, de la Clínica de la Sabana, quien es médico cirujano de la Universidad del Bosque, especialista en ortopedia y traumatología del Hospital San José, también especialista en bioética y magíster en teología de la Universidad de la Sabana. Es Fellow Visitor Research, Foot and Ankle University de Pittsburgh Medical Center. Cuenta con amplia experiencia en cargos de alta dirección en el sector salud. Actualmente es el director general de la Clínica de la Universidad de La Sabana. Dentro de su cargo ha logrado grandes reconocimientos, entre ellos la acreditación con el ICONTEC, acreditación CARF, reconocimiento como hospital universitario y en el 2021 caso de éxito en trauma de alta energía con el reconocido Egan Bernal. Por otro lado, tenemos a la doctora Natalia Herzog, psicóloga de la Universidad de Buenos Aires y realizó su posgrado sobre dirección estratégica de recursos humanos en la misma universidad. Especializada en factor humano en el ámbito de la salud, certificación Fellow Person Centered Care Plenty Internacional y actualmente se desempeña como consultora senior del Departamento de Calidad, Seguridad del Paciente y Gestión Clínica del IEX. Es docente de la maestría en efectividad clínica de la Universidad de Buenos Aires. Les recordamos que las preguntas van a ser al final de la charla, si nos queda el tiempo. Al final del cuaderno que les entregaron hay un espacio de preguntas, por favor levantan la mano, yo me acerco y recibo la pregunta. Muchas gracias, Catalina. Por acá. Buenos días para todos. Muchas gracias a la organización la Organización para la Excelencia de la Salud por invitarme a la moderación de este espacio. Estamos en el salón de atención centrada en el paciente y las personas, y ese es como el eje que nos va a unir y a través del cual vamos a reflexionar. Yo llevo más de 30 años siendo formadora de talento humano. Llevo más de 30 años creando y formando médicos para los sistemas de salud, para la atención primaria, pero además he sido cuidadora. Fui cerca de 10 años cuidadora de mi mamá, que falleció por Alzheimer. Entonces es interesante estas nuevas aproximaciones que reflejen para dónde queremos y para dónde deben ir nuestros médicos, pero también qué debemos hacer para todos los equipos de salud, porque desde la parte de calidad, y mirábamos esta mañana en la trayectoria, hemos siempre buscado centrarnos en poder llenar satisfacer las necesidades y las preferencias de los pacientes, de las personas que buscan nuestro cuidado. Pero el objetivo y el centro de esta charla está en que estas personas tienen cuidadores, que son tanto de los equipos de salud como de los grupos externos. Y finalmente, como decía el doctor Gallardo, debemos cuidarnos para cuidar bien a las pacientes y a los que atendemos. Y las personas que cuidan tienen una perspectiva de emociones, emociones que van desde la satisfacción que viene, dar una buena atención, ver a un paciente que sale adelante, pero también tiene una parte grande de cargas emocionales negativas, de frustración, de no poder llevar a cabo toda una ruta de atención que se ha planeado. Entonces, este cuidarse es un factor que se toma muy en día en cuenta, que combinan aspectos también del agotamiento emocional, el agotamiento laboral, con los espacios laborales y las condiciones y el ambiente laboral en el que trabajan nuestros profesionales de la salud. Entonces, no podemos aislar que nuestros profesionales de la salud se mueven en un contexto de atención, y ese contexto de atención y una buena calidad en su ambiente laboral
será también reflejado en una buena atención de sus pacientes. La satisfacción, su equilibrio emocional. Las personas del sector salud a veces hemos sido preparadas para no demostrar nuestras emociones. Y tal vez nos centramos mucho en toda la parte del trabajo y el agotamiento, en una parte inicial que fue evitar el error. Toda la línea de seguridad del paciente nos preparó mucho en todo lo que era el tener unos profesionales alertas, bien preparados para prevenir errores. Pero creo que cada vez más nos movemos a valorar esa parte emocional de nuestros colegas y de nuestros profesionales, que si tenemos un buen equilibrio seguramente van a prestar una buena atención de calidad. Y desde la formación del talento humano es importante también esa acogida y que aprenden nuestros estudiantes. Hablamos mucho de lo que son los currículums ocultos en los hospitales hoy en día, es decir, esa perspectiva de actitudes, ambientes y decisiones que toman los médicos que enseñan y cómo eso marca. Entonces, un buen ambiente laboral, un escenario donde valora que tengan emociones y no los juzga porque se agoten o porque sean sensibles frente a una condición, es también los hospitales donde nosotros queremos formar a nuestro talento humano. Así que con esta introducción le doy la palabra a la doctora Natalia para que nos comparta su presentación. Muchas gracias. Buen día a todos. Bueno, muchas gracias Catalina, muchas gracias Janet por la introducción. Yo diría, llámenme licenciada, ¿no? No soy doctora, una aclaración solamente. Y bueno, estoy muy agradecida de que me hayan convocado e invitado a participar de este espacio, de tener la posibilidad de estar en versión 3D. Venimos trabajando mucho en este último tiempo también a nivel Latinoamérica, conectados con profesionales que están trabajando en pos de la mejora de la atención en salud. Pero bueno, no es lo mismo que estar en persona y quiero también felicitarlos por estar acá. Sabemos que es una inversión de tiempo, inclusive económica, pero da cuenta de la relevancia que ustedes le dan a seguir trabajando por un mejor sistema de salud que es en beneficio de todos, para Colombia, para América Latina y bueno, para la sociedad en su conjunto. Así que gracias también a ustedes por estar acá en pos de todo este movimiento. Bueno, me invitaron a participar en este espacio para hablar de cuidar al cuidador. Y yo le agregué un imperativo para el sistema de salud. Ahora vamos a conversar un poco de eso, porque tenemos que hablar de que es un no negociable, ¿no? Entonces, vamos a hablar, ¿por qué es un imperativo? Acá no está contando, perdón, ni el tiempo ni la presentación, aclaro por las dudas. Vamos a conversar sobre dificultades y retos que existen, ¿no? Porque si bien ya se viene hablando hace mucho tiempo el factor del burnout que invade al sistema de salud, ya se hablaba que era una pandemia antes de la pandemia del COVID y qué más que ahora darle la relevancia que merece. Entonces, conversar un poco sobre las dificultades que hay en este sentido de cuidar a los que cuidan y compartir algunas estrategias y mejores prácticas. Seguramente muchos de ustedes tienen muchas buenas experiencias para contar acerca de cómo lo vienen haciendo, pero también es cierto que hay una brecha muy grande en cuanto a lo que ya se sabe que funciona y la realidad. De hecho, acá como una frase de Bill Gates que traje, ¿no? de 1996, que dice, si 20 personas concretas dejaran Microsoft, la empresa quebraría, ¿no? Y esto es una realidad que ya en muchas otros espacios, otras organizaciones, industrias, hablar de cuidar cuidar al colaborador, en este caso dentro de la industria de la salud, al equipo de salud, es también un imperativo, un no negociable y la base
que hace sostenible cualquier tipo de organización que se propone un fin, sea económico, de lucro o inclusive no, porque toda organización, para que exista, tiene que ser sostenible. Y para que sea sostenible, tenemos que contar con el mayor talento posible que esté a disposición de esa misión o visión que tiene esa organización por delante. Entonces, para poner un poco en tema de discusión y para que ustedes también invitarlos a reflexionar un poco, ¿no? Les voy a hacer estas dos preguntas. Y por el sistema de votación que seguramente la mayoría de ustedes conoce, de menti.com, que es importante entonces para ustedes, ¿no? Reflexionar un par de segundos. ¿Es importante cuidar a los que cuidan? ¿Qué también lo venimos haciendo? La segunda pregunta. Así que les voy a pedir que por favor ingresen a menti.com, que escaneen este código, si no con sus teléfonos celulares, es el momento de usar el teléfono, el momento permitido. Y si no, que pongan menti.com este código. Y vamos a hacer entonces la primera pregunta. Esto ya saben que es anónimo, así que pueden poner lo que realmente ustedes consideren que es lo que queremos ver. Bueno, una escala muy simple, muy de acuerdo, poco de acuerdo. Es importante cuidar al cuidador. Como decía Catalina, bueno, los cuidadores son también quienes están del lado del paciente, ¿no? Pero yo me voy a enfocar específicamente a hablar del personal de salud. Y del personal de salud, no solo hablando de los médicos del área clínica, sino de todos los que hacen a la organización. Bueno, esto es respuestas unánimes, es importante. Entonces, volvemos a ratificar que esto tiene que ser así. Se tiene que hacer, es un pilar fundamental. Bueno, nadie que pueda decir lo contrario. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Cuán bien lo estamos haciendo? Y pensando en su contexto más cercano, ¿sí? Y si no trabajan en organizaciones de salud, por lo que escuchan que ocurre en las organizaciones de salud, o como también hasta pueden sentirlo como usuarios, ¿no? Cuando uno se enfrenta con un profesional o miembro de una organización de salud, ¿cómo ustedes perciben que son cuidados esas personas? Bueno, acá hay un poquito más de diferencias en cuanto a que también lo estamos haciendo, pero claramente y lamentablemente también no es sorpresivo esta respuesta, ¿no? Donde vemos que la mayoría de ustedes dice que no lo estamos haciendo tan bien. Sabemos que es importante, pero no lo estamos haciendo tan bien. Entonces la pregunta, más que contarles fórmulas de éxito, yo realmente quisiera invitarlos a que en todo caso reflexionemos y que salgamos de esta puerta, en todo caso más con preguntas que con soluciones. Porque las soluciones inclusive no son universales, son propias de cada grupo de trabajo, de cada organización. Entonces, el desafío es cómo cada uno desde su lugar puede sumar su grano, ¿no? su granito de arena para que esto realmente pueda ser posible y que en unos años nos volvamos a encontrar en este espacio y cuando volvamos a hacernos esta pregunta, aparezcan del lado de la izquierda, ¿no? mayores respuestas, que lo estamos haciendo muy bien o de manera excelente. Bueno, volvemos entonces a la otra presentación, gracias ahí al equipo que está ayudando técnico. Y es esto, ¿no? Un poco tratando de reflejar lo que ustedes están respondiendo. Parece ser que los trabajadores de la salud, independientemente del rol, del cargo, de la profesión que tienen, están en esa situación, más que tensa, tratando de que no se corte todo, tratando de sostener un buen servicio, que muchas veces se logra, pero sabemos que muchas veces no es como quisiéramos brindarles un servicio a nuestros pacientes, familiares, ni tampoco para nosotros mismos, como decía Henry a la mañana, es también, ¿y nosotros? ¿Qué tal nosotros? Porque personas somos todos, ¿no? Una atención central a la persona implica, como ya venimos escuchando, no solo brindar un buen servicio de atención clínica a un paciente, sino cuidarlo como persona de manera integral, y nosotros no somos menos personas en ese intercambio. Entonces, es
imperativo otra vez arreglar los sistemas. Esto no depende de ese colaborador que suponiendo no correr el riesgo de subestimar el desafío, simplificarlo, porque puede ser simple muchas soluciones, pero no por eso es menos complejo. Entonces, tenemos que arreglar los sistemas de salud para que antes de que sea demasiado tarde. Ya hay mucho costo que se está pagando por no atender esta dimensión de cuidar a los que cuidan. Y cuando hablamos de costo, muchas veces pensamos, ¿no?, que se trata de esto, de una inversión económica, pero en realidad yo me refiero a las dos caras de la misma moneda, de un círculo simbiótico entre el paciente, los que reciben la atención en salud y los que la que tienen que dar. Estamos hablando, como también hablaba muy bien hace un rato atrás, la diferencia entre satisfacción y experiencia. Ya hace tiempo que hay un foco más asertivo y claro de que tenemos que cuidar a los pacientes de una manera integral, que los servicios se integren, que el sistema se integre en relación a esas expectativas y necesidades que tienen los pacientes, más allá de brindarle una satisfacción, de que se sientan bien, tiene que ver con cuidar una experiencia, que va más allá de el momento puntual de la atención, sino inclusive lo que trae antes de llegar a una organización de salud e inclusive cuando sale de la organización. Entonces, estamos haciendo muchos avances en atender el foco en cuidar la experiencia de los pacientes, pero aún está más pendiente la otra cara de la misma moneda, de esa relación simbiótica, porque no hay, como decía también Catalina, una cosa sin la otra. No podemos cuidar si no nos sentimos bien cuidados. Y esto ya parece una frase hecha, pero el desafío es, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y esto también está probado acá, una de la revista del Harvard Business Review, que dice que ya esto también está comprobado, que es un círculo virtuoso, en la medida que cuidamos la experiencia de los pacientes, cuidamos la experiencia de los colaboradores, esto genera mejores resultados económicos. Nosotros, si hablamos de alcanzar la cuádruple meta, que también se mencionó hoy, tenemos que cuidar la experiencia de ambos, porque esto va a hacer que ese sistema, esa piola, ¿no?, que está tan delgada, empiece a ser cada vez más fuerte y logremos generar mejor sistema de salud para todos. Entonces, si está claro que por acá es el camino, ¿no? Bueno, un poco para traer algunas definiciones, quería hablar de simplemente traer dos organizaciones de referencia del Berlin Institute, que habla de, bueno, cuál es la experiencia del paciente. Se trata de la suma de todas las interacciones que están moldeadas por la cultura organizacional y que influyen en la percepción que tiene el paciente a lo largo del continuum del cuidado. Otra vez, no solo el momento puntual de la atención, sino todo lo que viene antes y después, cómo es vivida esa experiencia dentro del sistema de salud. Y acá hay otra definición que no la voy a leer, pero les quedará después como presentación de la HRQ, que también habla un poco de la misma definición. Pero yo me voy a centrar más a lo que viene después, que es, bueno, y la experiencia del colaborador, ¿de qué se trata? También uno puede reemplazar la definición del Berlin Institute de paciente por persona en general, por colaborador, y decimos que se refiere a todo lo que cada colaborador aprende, hace, ve, siente a lo largo de su ciclo de vida profesional dentro de una organización. Entonces, tiene que ver no solo con un momento puntual, con una satisfacción, ¿no? Puntual, me aumentaron el salario, probablemente esté contenta, tengo un buen espacio de trabajo, puede ser que me sienta satisfecho, pero eso no significa que esté asegurando una buena experiencia y que eso vaya de la mano de asegurar un alto compromiso. Nosotros necesitamos a las personas comprometidas, no solo satisfechas. El compromiso tiene que ver con lo que ustedes probablemente habrán escuchado hablar de el querer dar esa milla extra. La hora de la verdad en el sistema de salud se juega en el 1 a 1 en cada momento. Y no solo con el médico adentro del consultorio, sino, otra vez, pensando esa definición de la experiencia del paciente, todos, a diferencia de otras industrias, ¿no? Acá, dentro del sistema de salud, cada uno de nosotros, cada una de las personas que están dentro de las organizaciones hacen la diferencia y pueden generar grandes experiencias o también situaciones muy complicadas, complejas y hasta trágicas para los pacientes. Entonces, ¿cómo estamos cuidando a los colaboradores para que en cada punto de contacto
esté el compromiso de entregar lo mejor de sí en ese momento. Para traer algunas cifras de Gallup y de Microsoft, digamos, de estudios recientes del 2021, que dice que el 80% de los empleados a nivel mundial no se sienten activamente comprometidos con sus trabajos y organizaciones. Estamos comprando cuerpo, cuerpo, pero no mente ni corazones. Necesitamos mente, corazón y manos para poder entregar una buena experiencia a nuestros pacientes. Y eso se logra con colaboradores comprometidos, colaboradores cuidados. Un estudio también reciente de Microsoft, también de tendencias laborales a nivel mundial, que dice que el 40% de la mano de obra mundial está considerando dejar su trabajo en el próximo año. Y eso es porque no están tan contentos ni comprometidos. Y que el 46% está planeando mudarse ahora que puede trabajar a distancia, ¿no? La pandemia ha dejado muchas huellas en la fuerza de trabajo y esto es multiindustria, estamos hablando, pero también aplica a la industria de la salud. Y que si, por el contrario, cuidáramos la experiencia de los colaboradores, la experiencia fuera positiva, existe 16 veces más oportunidades de aumentar el nivel de compromiso de los colaboradores versus si no viven una buena experiencia dentro de su entorno laboral. Y también tienen empleados, colaboradores que viven una experiencia positiva, tienen 8 veces más probabilidades de querer permanecer, pero no solo de cuerpo, sino de cuerpo y alma. Entonces, es importante cuidar el continuum, así como decimos del paciente, el continuum del cuidado, en el caso del colaborador, es el ciclo de vida completo. Estos son los diferentes momentos, ¿no? Desde que se lo recluta, se hace la inducción, aprende y se desempeña, aprende a desempeñarse bien en el rol, desarrolla habilidades, recibe reconocimiento, cómo se balancea con la calidad de vida, digamos, personal, y también las interacciones y los cambios que van surgiendo en el rol a lo largo de ese desarrollo profesional. Estamos cuidando los diferentes momentos de la vida de los colaboradores, inclusive hasta el momento de la salida. Esto es una referencia de McKinsey. Del Berlin Institute también dice, ¿no? hizo un estudio también reciente del año pasado para revisitar en función del contexto de la pandemia si la definición esa de la mejor experiencia del paciente estaba actual. Y sí, fue corroborado que sigue siendo tan actual como, creo que fue desde 2014 que se hizo esta definición, y agrega que estamos hablando de círculos virtuosos, relaciones sinérgicas, que tenemos que considerar en todo momento, que es la experiencia del paciente, la experiencia de la masa laboral, pero también la experiencia de las comunidades. El entorno, los factores del entorno moldean a las organizaciones, impactan las organizaciones, que impactan en la fuerza laboral y que impacta en la experiencia y la calidad del cuidado y por sobre todo de los resultados que tanto nos importan. Entonces, decimos que es importante, no lo estamos haciendo bien. ¿Cuáles son los supuestos que están por detrás que hace que no lo logremos? Muchas veces esto se delega en el área de recursos humanos. Dicen, bueno, no puedo con todo, el presupuesto es finito, el presupuesto no alcanza para cuidar a los que cuidan. O me ocupo del paciente o me ocupo del equipo de trabajo. Ya lo venimos haciendo. Ya está, tenemos las encuestas nos dicen que están bien. También es un riesgo de creer que ya llegamos y que lo logramos. O no es prioritario, estas son cosas blandas, nosotros nos ocupamos de las cosas duras, de la clínica, de la ciencia, de la investigación. Como si todo esto fuera en contra o no fuera tan necesario para poder hacer buena ciencia, buena clínica y atender bien a los pacientes. Bueno, y ahí seguramente si le empiezo a preguntar a ustedes, tienen un montón de ejemplos de por qué existe esa brecha entre la teoría y la práctica. Sí, es cierto, recursos humanos es una función clave para hacer que esto ocurra. Hay 3 formas importantes, ¿no?, en que el área de recursos humanos, como socio del negocio y guardián de la cultura organizacional, puede colaborar en este propósito de cuidar a los que cuidan. Primero, siendo modelo de rol a seguir. No alcanza con decir tenemos que estar centrados en las personas, tenemos que cuidar a los colaboradores, si después adentro mismo de la propia área y los valores que viven en esa área no son coherentes con ese discurso. Entonces, primero, ser un modelo de rol a seguir dentro de las organizaciones. Y después, por supuesto, ser expertos técnicos para poder ayudar a la línea, a las áreas, a los servicios, en adaptar las políticas y las prácticas
con foco en las personas. Y, por supuesto, apoyando a los líderes que tienen un rol protagónico en que esto sea posible. Les voy a dejar algunos modelos, también ya del IHI, que habla de gente feliz es más productiva. Esto es una cuestión hasta de dinero, ¿sí? Esto no es solo porque está bueno, porque es una cuestión ética y moral que lo tenemos que hacer, sino también hasta por negocio. Tenemos que cuidar estas dimensiones, ¿no?, que tienen que ver con la seguridad psicológica, la seguridad en el trabajo, un trabajo que tenga sentido, que haya un propósito por detrás, que la gente pueda trabajar con autonomía, que tengan la posibilidad de recibir reconocimientos y recompensas, que haya un liderazgo participativo, la importancia del trabajo en equipo y la camaradería, como se hablaban hoy más temprano, la posibilidad de la mejora continua, el bienestar, la resiliencia, construir esto, apoyar a los colaboradores para que puedan autoliderar su propia resiliencia y el bienestar. Entonces hay, como dice acá, 3 responsabilidades. Una, por supuesto, individual. El clima y el compromiso se construyen entre todos y cada uno individualmente. Los líderes de área, de servicios, son claves. Y los líderes senior, la alta dirección, por supuesto, porque son los que marcan el rumbo, marcan las prioridades, la estrategia y también definen presupuesto. Entonces, todos tenemos que estar trabajando para que esto sea posible. Acá también de McKinsey, otras pilares que están muy en línea con lo que dice el IHI. Acá les traigo hoja de ruta, les comparto, ¿no?, digamos, de la Mayo Clinic, que cuenta prácticas que han venido desarrollando. Saben que ustedes, que Mayo Clinic es una organización de referencia en salud, y que habla de diferentes estrategias que están probadas, basadas en evidencia, que funcionan, que tiene que ver con tener claridad del problema. Y se me acabó el tiempo, y ya termino. El liderazgo, generar intervenciones en el área de trabajo, otra vez, cultivar la camaradería, recompensas y reconocimientos sabios, alineados con los principios de atención central a la persona. Y bueno, muchas otras estrategias. Lo importante es que sepan que hay muchas cosas que ya están probadas, que existen. Es cuestión de recurrir a eso, pero que haya primero, acá otros ejemplos. Tengo que saltear todo, me da una pena. Acá. Primero, que haya una prioridad clara estratégica en las organizaciones, que las iniciativas estén conectadas, porque si no me ocupo por acá de un lado, de acá del otro y construimos un Frankenstein, que haya sinergia, que iniciativas de cuidar al paciente sean iniciativas también de cuidar al cuidador, con un foco sistémico, ¿sí? Otra vez, sabiendo que todos hacemos parte de esto, es responsabilidad de todos. Medir cómo estamos hoy, medir cómo está el nivel de estrés, de burnout, de satisfacción, de compromiso del personal, generar intervenciones, evaluar qué resultados se han alcanzado e ir iterando, generando nuevas iniciativas, pero con compromiso de liderazgo. Y como decíamos, keep it simple también. Acá no se trata de esa moneda del dinero. Esto, crean, no se trata de plata en la mayoría de los casos. Por supuesto hay que tener factores higiénicos asegurados, porque todos necesitamos vivir, tenemos que tener un ingreso económico que nos lo permita hacer, pero en la mayoría de los casos la diferencia está en lo cualitativo y en los vínculos que se construyen. Por eso, han escuchado hablar de la campaña ¿Qué te importa a ti? En relación al paciente. ¿Escucharon hablar de esto? Bueno, esto tiene que aplicarse. ¿Qué te importa a vos? Esta pregunta se tiene que hacer a cada uno de los colaboradores. Los líderes tienen que hacérselo a sus colaboradores y escuchar realmente para poder responder a esas necesidades. Esto, ténganlo presente, la teoría U, que habla de cómo liderar desde el futuro a medida que emerge, cómo construir el cambio, hacer posible a través de una escucha empática y profunda de qué es lo que importa a la gente para poder actuar en consecuencia. Y para terminar este último mensaje, si bien se viene trabajando mucho en términos de la calidad y la seguridad y ha habido muchos avances, ahora el próximo desafío tiene que ver con cuidar a los que cuidan, ¿sí? Generar organizaciones más resilientes. Dice, ahora más que nunca las instituciones de atención en salud deben ser más resilientes, comprometiéndose con el bienestar de la fuerza laboral como una prioridad organizacional, evaluando e informando regularmente sobre el agotamiento y sus impulsores, compartiendo la responsabilidad de los resultados
organizacionales en todos los roles de liderazgo, evaluando y revisando periódicamente políticas no basadas en evidencia, midiendo y mejorando intencionalmente la eficiencia del entorno de trabajo para mejorar resultados. Gracias. Bueno, muchas gracias a Tere Tono por haberme invitado, a todo el grupo organizador de la OES. Y lo que voy a tratar de hacer con ustedes hoy rápidamente es compartir los problemas que nos llegaron, los problemas que generaron y cómo le hicimos damage control a un tema tan importante que es cuidar a quienes son el core de una organización. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Porque quiero hacer la anotación, perdón, de la última parte. Somos un hospital universitario, es el resumen de esto, que nos dedicamos a la excelencia, al tema de asistencia de personas, a buscar las mejores prácticas, a formar personas, a investigación biomédica, pero la última parte, donde decimos que hacemos la promoción de la vida en el cáliz del servicio, en el marco de la visión cristiana de la persona humana, nos pone un nivel de exigencia muy alto, porque esa persona humana es quienes son nuestros colaboradores. Entonces la discusión era qué íbamos a hacer en ese momento que nos llega la pandemia, cuando uno tiene un montón de posibilidades donde los valores institucionales nos están dando una serie de elementos y virtudes humanas alrededor de lo que es el hospital. Entonces, claro, esto en el PowerPoint es muy lógico, es muy coherente, tiene que ver con el espíritu de lo que es la Universidad de La Sabana, pero cuando llega una pandemia las cosas pueden generar un poquito de revolución. Y lo que nosotros vimos fue que sucedió esto. La cuarentena desapareció a los pacientes, primera cosa. El hospital se quedó sin pacientes, todo el mundo se escondió por orden, por miedo o por todas las anteriores, y empezamos a darnos cuenta que la primera línea apareció con ese nombre y se expuso completamente y era el core de la organización. O sea, la razón de ser del hospital era lo que estaba más vulnerable frente a esa realidad contingente que estaba llegando. Se generó un cambio dramático en la comunicación, y estoy hablando de la comunicación interna y externa, es decir, cuándo nos vamos a morir, cómo es ese virus, qué se hace, hay que comprar un sistema radioactivo, nos tenemos que meter debajo de la… ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque nos toca trabajar frente a eso. La gobernación de Cundinamarca nos eligió como hospital centinela en la región, lo cual pues se lo agradezco mucho al gobernador, pero pues no fue muy consultado y eso nos generó pues un motivo de estrés adicional. Esto era la palabra permanente y la sensación de lo que estaba pasando, y tan permanentemente estamos relacionados con la muerte, pero nos pusieron a los médicos y a las enfermeras a pensar en la muerte de nosotros mismos, no en la muerte de los pacientes, porque es que es muy fácil pensar en la muerte del paciente, pero cuando nos dijeron no, es que el que se va a morir es usted, la situación podía haber cambiado un poco. Y empezó la atención prioritaria, todo se volvió prioritario, o sea, todos los pacientes eran prioritarios y ya dejó de ser una realidad lo que estaba pasando. Esta mañana mostraron unas diapositivas en la primera charla, donde nos mostraron cómo se cayó el sistema de calidad de los hospitales alrededor del mundo con la pandemia. Pues claro, eventos adversos, relacionamiento de incidentes, seguimiento de procesos, todo eso se cayó y estamos ante un tsunami anunciado. O sea, nos dijeron, mire, viene de China, viene en Turquía, ya llegó a Europa y ya va a llegar aquí a Colombia o a América Latina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Era un tsunami anunciado. ¿Cómo nos preparamos para el tsunami? ¿Corremos, nos escondemos? ¿Qué hacemos con eso? Entonces, en esa visión empezamos a darnos cuenta que había un tema que era la dimensión de riesgo clínico individual, pero no de los pacientes. Miren ustedes lo interesante. Aquí están los pacientes, que es lo que claramente nos generaba una duda muy grande, pero quizás la más importante era los profesionales. ¿Y por qué digo aquí administración y gobierno? Porque los que estábamos más perdidos eran quienes dirigíamos el hospital. ¿Qué hacemos? ¿Lo cerramos? ¿Cerramos internación? ¿Compramos ventiladores? ¿Qué hacemos? Y nos dimos cuenta que en la medida que iban pasando cosas, fuimos tomando decisiones. Y quiero en esta charla darle un reconocimiento a todo el grupo directivo que me tiene paciencia a mí, o me ha tenido paciencia a mí, porque ese número son 7 subdirectoras, todas son mujeres, pudieron ayudarme a entender
la importancia del liderazgo frente a una toma de decisiones rápida. Esta diapositiva la traje, ¿por qué? Porque esta diapositiva fue de las primeras estudios que salieron confirmados a principios de 2020, estoy hablando de enero o febrero, que esta publicación, donde decía que había unos elementos de riesgo frente a la mortalidad. Entonces, ¿qué hicimos? Llamamos a desarrollo humano, Natalia está hablando de desarrollo humano, sáqueme la gente de la clínica que está contratada y quiénes están con estas comorbilidades, y ellos quedan por fuera de la operación de la clínica. Un acto de ignorancia total, ¿no? Pero lo hicimos así. Entonces, eso fue un primer acto y se los quería contar y participar, fue que un neuropediatra de 80 años se quedó quieto en su casa, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos quedaron en su casa, y entonces eso permitió que también los pacientes con cáncer estuvieran protegidos. Después del tiempo nos daría la razón de alguna manera en que sí fue bien tomada la decisión, pero fue lo primero que hicimos con la gente de la clínica, o sea, sacamos de la operación y la famosa primera línea a cualquier posibilidad de que alguno de estos pacientes estuviera con eso. Creamos una cosa que es la unidad COVID y fue decir, oiga, queremos priorizar el gobierno clínico del hospital. Entonces, yo soy el director, soy ortopedista, pero el gobierno clínico lo vamos a hacer basado en las necesidades del hospital que ahorita se llama COVID. Y entonces nos sentamos con la jefe de cuidado intensivo, que es internista, y dijimos, vamos a hacer eso. Lo siguiente que hicimos con esto del gobierno clínico fue, como el tsunami viene de oriente a occidente, llegando, vamos a hacer interacción con estos dos sitios. Nos comunicamos con Navarra, que era un hospital, es una clínica que queda en España, y con H&M Hospitales, que también es un grupo grandísimo de hospitales de España. Y empezamos, primero fue una iniciativa a través de la Escuela de Negocios del INAL, de una primera reunión virtual, y luego lo que hicimos fue que convocamos hospitales, algunos de los que están aquí estuvieron en esas reuniones virtuales, y empezamos todas las semanas a hacer 1 o 2 reuniones virtuales en tiempo real con Madrid, con los hospitales en España, y nos iban contando qué hacer con la enfermería, qué hicieron con los ventiladores, qué hicieron con las escaras de los pacientes, qué hicieron con el manejo de la piel, qué hicieron con, etcétera. Eso nos permitió empezar a manejar un tema que era la incertidumbre de todos los que estábamos ahí, empezando por los médicos y por supuesto del grupo directivo. Esta era la estructura que habíamos hecho en cabeza de toda la parte de gobierno clínico, o sea, la parte médica era la que iba a tomar la decisión. Este era el grupo de la unidad COVID y con la cual íbamos a tomar las decisiones. Creamos un portal muy rápidamente con el ERP de la clínica, donde fuimos subiendo todo lo que llamamos el Docu COVID, donde estaban todos los datos que pudieran bajarle a la gente de la clínica, al portal de la clínica, la incertidumbre. Usted quiere saber sobre elementos de protección personal, esto es. Usted quiere saber sobre guías de manejo, estas son. Usted quiere saber qué hacer en caso de esto, aquí está. Entonces, esto era el portal interno de la clínica para que la gente pudiera acceder de manera directa, de forma inmediata. Esto que le estoy contando fue cosa de semanas, o sea, esto fue muy rápido porque lo fuimos haciendo de manera reactiva. Teníamos otro problemita, ¿no? Hospital universitario. ¿Qué hacíamos con los estudiantes, con los internos y con los residentes? Por supuesto, primero se sacaron y se fueron tomando las decisiones en conjunto con la facultad que favorecieran esto: seguridad, oportunidad y competencia. Los primeros meses, digamos, del primer semestre de 2020, todos se escondieron. Pero a partir de junio de 2020, los estudiantes mismos empezaron a pedir que querían participar en el proceso. O sea, ya cuando había bajado la angustia, entonces se tomaron decisiones de cómo iban a participar y de qué manera iban a participar. Se hicieron acuerdos con la universidad, opciones institucionales de dónde podían estar y no estar, y así fuimos caminando en esto. Se hizo un plan de trabajo y se reorganizó, usamos el centro de simulación que tiene la Facultad de Medicina y la Facultad de Enfermería, nos trajimos los simuladores para la clínica y empezamos a bajar la incertidumbre de quienes trabajaban en la clínica para que pudiéramos ir manejando esto. Esto fue otra cosa importante, el tema de la muerte. Empezamos a hacer reuniones de manera virtual permanente con los diferentes equipos, porque claro, el triage ético que hablaban los medios de comunicación era cómo repartir ventiladores y no cómo salvar vidas. Entonces empezamos a hablar qué hacer con eso, cómo quitar, porque los médicos estaban muy angustiados. Doctor, entonces yo tengo que quitarle el ventilador a un paciente, salieron unos elementos que nos permitió dar unas líneas de tranquilidad a esos grupos médicos para que el Comité de Bioética aprobara eso. ¿Qué se hizo? Todas estas charlas que ustedes ven acá, no las voy a leer, por supuesto, alrededor de eso, era en forma permanente y de manera virtual. Se hicieron cambios, esto es lo que la Capilla de San José era, donde los cadáveres iban a alojar, qué hacíamos entonces para que las personas que iban a manejar los cadáveres lo hicieran de la manera más adecuada y no generaran un drama humano cuando se nos fueran a llenar eso de cadáveres. El manejo de los elementos de protección personal, que para todo el país y todo el mundo fue un elemento permanente,
y se cambió el tema de la capacidad instalada. Estos son las reuniones con España que les conté que se hacían de manera virtual, sincrónica, permanente. Buscamos los mejores niveles de protocolos para el tema de los elementos de protección personal dependiendo del sitio donde se encontraran los trabajadores. Mandamos a hacer todo este tema de las casas de Taiwán, no me voy a detener en eso, los métodos para manejar los pacientes infectados a través del hospital, se hicieron los protocolos, esto fue, como les digo, fue todo el tiempo. Cómo proteger, este es el jefe de urgencias, el doctor Villalba, cómo proteger las lesiones en piel por el uso de los tapabocas, cómo adecuar mejor las áreas de descanso de las personas, y me convertí en transportador de la región, porque resulta que por la ubicación de la clínica, para los que no saben, yo quedo al norte de Bogotá, es un pueblito del norte de Bogotá, me iba a quedar sin trabajadores, porque la gente no quería transportar personal de salud y los trabajadores vivían en todos los pueblos de la región. Entonces monté cuando se les ofrezca a su orden, monté una serie de rutas, como se pueden dar cuenta, aquí por Zipaquirá, Bogotá, Cajicá, Chía, Suezca, etcétera, para poder yo llevar y traer a los trabajadores, protegiéndolos del contagio del COVID y asegurando que ellos pudieran llegar a trabajar a la clínica. Entonces, todo esto fue la experiencia de tener entonces rutas permanentes para cuidar a las personas, adecuamos los baños, las duchas, hicimos una serie de elementos, los sitios de descanso, no solamente para los turnos, sino durante el momento en que los trabajadores estaban en la clínica, se adecuaron duchas, sitios para que ellos pudieran estar en el momento de los turnos, sitios de esparcimiento, y se creó un grupo entre psicología y psiquiatría que visitaba en tiempo real a los grupos de urgencias, de cuidado intensivo y de cirugía para ir a ver qué estaba pasando, escucharlos, acompañarlos, porque generaba mucha angustia morir gente joven de COVID en urgencias y los médicos estaban golpeando. Esto nos permitió entonces pensar en la gente y, por supuesto, lograr acercarnos a las personas. Es una institución con identidad cristiana, por supuesto, se siguieron administrando los sacramentos. Nosotros no hicimos una plataforma para poder comunicar las noticias en tiempo real con las familias a través de correo electrónico, de sistemas de WhatsApp, y cuando los pacientes estaban en el momento final de la vida, permitíamos que, no obstante la Secretaría había prohibido que hubieran visitas, los metíamos hasta cierto sitio de la unidad y que pudieran acompañar a su paciente, a su familiar mientras moría, a través de un vidrio y estuvieran ahí cerca a su paciente. Todas estas cosas las fuimos haciendo, como les digo, de manera reactiva, pero muy rápida, ¿sí? Muy rápida pensando en eso. Entonces, este es lo que les quería traer, porque me interesa más ahorita lo que va a pasar aquí cuando ustedes nos pregunten, ¿sí? Entonces, este montón de iniciativas, como les digo, problemas para generar otros problemas, porque ahí están los temas financieros, están los temas logísticos, están los temas de personas, fue lo que nos permitió a la Clínica de la Universidad de La Sabana poder decir realmente cuántos cuidamos a los cuidadores. No tuvimos un solo trabajador con muerte por COVID durante la pandemia. Tuvimos 2 trabajadores que estuvieron en cuidado intensivo, un pediatra y un anestesiólogo que estuvo en 2 clínicas intubados 8 días, y los demás fueron COVID moderados o leves. No digo que por lo que hicimos solamente, creo que fue una serie de sumatoria de cosas que nos dieron y tuvimos la posibilidad entonces de que nuestra gente, el core de la organización, estuviera cuidado y protegido, y eso después nos lo retribuyeron esas personas con el agradecimiento y la adhesión a la cultura institucional de la clínica. Muchas gracias y espero aquí las preguntas. Muchas gracias, felicitaciones, doctor, por la experiencia. Invito a la doctora Natalia a pasar y vamos a dar espacio en el tiempo que nos queda a unas preguntas que hemos recibido. Entonces, tenemos una pregunta un poco y va para parte de los dos, es ¿por dónde empezar? ¿A quién preparamos? O sea, cuando uno mira las trayectorias y las experiencias, ¿qué tipo de liderazgo construimos y por dónde empezamos? Bueno, como un poco decía, no hay fórmulas únicas, pero la clave tiene que ver con la escucha. Pregunten, pregunten y escuchen. ¿Por dónde comenzamos? Esto hay que aplicar la técnica de la coproducción. Hay que coproducir mejores condiciones de trabajo, de mayor satisfacción y compromiso con las personas. Entonces, yo arrancaría por ahí y claramente trabajar con la alta dirección para que esto sea una prioridad real. A mí me decían de chica, dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora yo cambiaría la frase, dime qué mides y te diré qué te importa. ¿Qué mide la organización? ¿Existen tableros de control, comando, dirección donde esté
la variable económica, financiera, del lado de cómo estamos tratando y cuidando al personal? Mayormente no ocurre, pero entonces eso es un poco el reflejo de la falta de consistencia entre el decir y el hacer. Entonces, trabajar con el liderazgo para que esto realmente sea una convicción y se vea el caso de negocio, de que esto no se trata de está bueno, sino que no solo por una cuestión ética, moral lo tenemos que hacer, sino porque por una cuestión de sustentabilidad del sistema de salud. El grupo directivo que yo les mencionaba tenía una particularidad. La jefe de calidad es médico, la subdirectora de enfermería era enfermera, la subdirectora médica es fisiatra, el director general es ortopedista. O sea, esos 4 de los 7 que son parte del comité directivo eran del área de la salud. Entonces empezaba uno a transformar rápidamente los problemas en soluciones. Por ejemplo, desde ese momento quitamos la ropa de calle y se pusieron trajes de mayo para que todo el mundo entrara, tuviera un traje de mayo. Se pusieron duchas para que la gente se bañara y no llevara de pronto el virus a la casa, etcétera, etcétera. Los buses que les mostré de transporte público, todo era un poco en primer lugar, que es la política de humanización de la clínica. Es la actitud de vernos reflejados en el otro. O sea, yo, por ejemplo, ¿qué no quisiera que quisieran conmigo o qué quisiera que hicieran conmigo? Entonces, ahí empezó un poco el secreto de lo que estaba diciendo Natalia. El resultado del liderazgo es en primera persona. O sea, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué me toca hacer yo para que no suceda? Y entonces eso empezó un trabajo en equipo formidable, que es lo que le estoy contando. Entonces la directora administrativa y financiera entendía eso y apoyaba las iniciativas, que era mucho más barato tener trajes de mayo quirúrgicos que tener un aumento de la infección del hospital o de los trabajadores. Y así sucesivamente empezó a suceder todo. Desarrollo humano pues entró a manejar todo este tema también. Calidad, la parte de educación e investigación, la parte de los estudiantes. Entonces se formó como un tema de liderazgo desde ese punto de vista. Muchas gracias. La segunda pregunta es, indudablemente la pandemia aceleró muchas transformaciones que habíamos asociado, teleconsulta, cambios, priorizaciones, y en la parte de formación también. Y preguntan es, ¿qué iniciativas quedaron de todo esto y se continúan después de la pandemia? La pandemia le enseñó, como les decía, uno de los problemas que encontramos fue la comunicación. Entonces, nos dimos cuenta, antes de la pandemia, la teleconsulta en Colombia tocaba ir más o menos a la NASA para que pudieran habilitar un servicio de teleconsulta o de asistencia remota. Ya eso nos hizo pensar que los ancianos que tienen que ir en un bus público a que le den el propanolol cada mes para su medicamento, para su tratamiento, no era necesario. Entonces empezamos a trabajar con las aseguradoras, también quiero mencionarlo, con las aseguradoras para que entendieran que lo que necesitamos era que nos apoyaran esos pacientes para que no vinieran al hospital, que no era necesario que el anciano viniera por una fórmula de propanolol cada 30 días y que eso llegara a sus casas. La teleconsulta también nos acercó más a los pacientes y nos dimos cuenta que hay consultas que no era necesario que siguieran haciéndose. La clínica sigue hoy actualmente haciendo teleconsultas en algunas especialidades y con algún porcentaje. Eso, por ejemplo, fue un tema que hicimos. Y lo otro fue la toma de decisiones frente a los temas de la infección nosocomial. La infección nosocomial, pues que normalmente en países tropicales somos un poquito exagerados a veces en el manejo, nos dimos cuenta que había que ser mucho más lanzados en el manejo de este tema del uso de medidas de protección, del uso de tapabocas, del uso de sistemas de circulación de aire, etcétera, etcétera. Eso es entre muchas cosas que quedaron frente a eso. La más importante, en mi opinión, es aprender a priorizar. Durante esos meses, y inclusive todavía en algunos casos, los pacientes también se tuvieron que educar que era un triage de urgencias. Eso también nos generó un cambio en la forma de ver los pacientes. Para complementar, yo diría 3 cosas. Una, se ganó mayor nivel de conciencia de la importancia. La pandemia nos interpeló a todos de que estamos todos interconectados y somos personas, cuidando personas, y que la humanidad está primero antes que todo. Y bueno, y dio cuenta de la vulnerabilidad, entonces puso el tema en agenda, entonces eso es importantísimo, pero aprovechemos el momentum, no lo dejemos pasar. Segundo, aprovechar la tecnología, estamos interconectados, la tecnología, ponerla a nuestro servicio y aprender, no inventar la rueda. Hay muchas cosas que ya están inventadas, aprender de otros, seguir trabajando y aprendiendo de manera colectiva.
Y mantenerlo simple también, otra vez digo, ¿no? Esto no es, no requiere grandes fórmulas, sino convicción. Entonces, conciencia, trabajar con los líderes, aprovechar también la tecnología que esté a nuestro favor para seguir generando mejores experiencias. Con estas frases finales le damos muchas gracias a nuestros conferencistas, a la doctora Natalia, al doctor Ortiz, muchas gracias y ya seguimos con la programación de la sala. Muchas gracias.